Eh, perfecto. Son las áreas funcionales. Bueno, las áreas funcionales nosotros lo que vamos a hacer, vamos a dar la estructura, digamos, de lo que fuera una gran empresa productiva. ¿Por qué? Porque las áreas funcionales dependen mucho del tipo de organización que se trate. O sea, si es una pyme no va a tener una estructura, digamos, tan grande como si lo va a tener una gran empresa. Entonces lo que nosotros vamos a hacer acá, vamos a dar digamos, el modelo de lo que serían las áreas funcionales de una gran empresa productiva, y ustedes, digamos, a partir de ahí, teniendo en cuenta también la organización del caso que les tocó, pueden ir adaptándola, ¿no? En función de la organización que exista. O sea, van a ver que no todas las organizaciones tienen las mismas áreas funcionales, también dependiendo si es una organización de servicio, que ahora vamos a ir viendo. Bueno, yo les voy a dar tres áreas funcionales, que es la de producción, el área de recursos humanos, el área de comercialización, y Mari y Lisandro les van a dar el área de finanzas y el área de sistemas, que también va a estar esta ficha de TICS, que ustedes ya ven en el campus. La bibliografía para estudiarla hay dos fichas en el AU24, que son de áreas funcionales, son similares en cuanto a la teoría. La diferencia entre una y otra radica en los ejemplos, por eso dejamos las dos. Pueden leer la que quieran, pero bueno, capaz que si algo no comprenden de alguna, pueden ir a la otra y aporta un mayor ejemplo. Y también está la ficha de TICS, que es con respecto a la parte de sistemas, por eso lo damos todo junto. ¿Sí? Bueno, ahí está. Entonces, lo primero, ¿qué debo tener en cuenta cuando yo voy a desarrollar, para describir un área funcional? ¿Qué es lo que debo tener en cuenta? Cualquier área que describa y desarrolle, tengo que tener en cuenta cuatro cosas primero. Primero, la función. O sea, cuando voy a describir un área, tengo que decir cuál es la función. ¿Qué es la función? Es la razón de ser, digamos, del área, lo que justifica que exista, ahí como les pongo, en esa organización, que está alineada con el cumplimiento de los fines organizacionales. Es, digamos, lo que justifica que exista esa área en la organización que nosotros estamos describiendo, desarrollando. Es la razón de ser. Siempre entonces, cuando empiezo a describir un área funcional, lo primero que tengo que hacer es decir cuál es la función. ¿Cuál es la función de esa área? Perdóname, Sol, no sé si todos lo ven, pero tenés como unas manchas negras en la pantalla que te tapan la presentación. A ver. Sí, yo pensé que era la mía. Sí, yo iba a decir lo mismo. A ver. Para, Ahí se... ¿Ahí mejoró? A ver, ya te digo, ahí está, ahora sí. Me saqué el para no ver, no me veo, no veo a nadie, así que cualquier cosa me avisan. Dale. Bueno, perfecto. Entonces, lo primero que tengo que hacer cuando describo, digamos, un área, es esto, decir cuál es la función, para qué existe, digamos, cuál es el sentido que esté esta área en la organización. Esa es la función, que es la razón de ser del área. Otra de las cosas que tengo que describir es cuáles son las características del área. ¿Con esto a qué se refiere? Si el área que voy a describir es un área básica o es un área de apoyo. ¿Sí? Tengo acá. Si es un área básica o es un área de apoyo. ¿Se acuerdan cómo definimos área básica o de apoyo? El área básica, recuerden que es aquella que está directamente relacionada con la actividad principal de la empresa. En cambio, el área de básica o de apoyo, justamente lo que hace es eso, sirve de apoyo y ayuda ¿para qué? Para que el área básica pueda desarrollar su función. No quiere decir que una sea más importante que otra, son distintas, una es básica y otra es de apoyo. Entonces, cuando empiezo a describir un área, tengo que decir, bueno, esta área que yo estoy describiendo, ¿es básica o es de apoyo? Y además, tengo que mencionar cuál es el tipo de departamentalización que está presente en el área. Dependiendo, digamos, del área que desarrolle, capaz del tipo de tecnología que tenga, voy a tener distintos criterios de departamentalización. Entonces, cuando describo el área, está bueno contar, digamos, qué tipo de departamentalización existe en esta área. Después la dependencia. ¿Qué es la dependencia? Como les pongo yo, hace referencia a lo que es la relación jerárquica, de quién depende esa área y cuál es el tipo de autoridad que tiene. Nosotros se acuerdan que vimos tres tipos de autoridad: autoridad lineal, autoridad funcional y autoridad de staff. Entonces, decir esa área con respecto al resto, ¿qué tiene? Tiene autoridad de línea. ¿Y a quién responde esa área? ¿Responde a un gerente general? ¿Responde a un directorio? Entonces, contar, digamos, cómo es esa dependencia. Y después la descripción del área. La descripción del área es como la parte más corpulenta, digamos, de la descripción, justamente,
¿Y qué es lo que dice? Acá hay que decir cuál es la función y cuáles son las actividades. ¿Qué son las actividades? Las actividades son esos conjuntos de tareas que son propias de esa área y que hacen que el área, que son propias de esa partecita del área y que hacen que la organización o que esa área cumpla su función. Entonces, estas son, cuando nosotros vamos a desarrollar cualquier área funcional de una organización, primero tenemos que decir cuál es su función, cuáles son las características, si es un área básica o de apoyo, cuáles son los criterios de departamentalización, cuál es el tipo de autoridad que tiene, cómo es su relación jerárquica, y después, una vez que digo todo esto, empiezo a describir el área. O sea, si a mí me preguntan que tengo que describir un área, no puedo omitir la primera parte y simplemente empezar a desarrollar las distintas actividades que forman parte del área, ¿sí? Entonces, como les conté, lo que vamos a hacer es vamos a describir, digamos, las áreas de una gran empresa productiva. ¿Para qué? Para que ustedes, digamos, si les toca, por ejemplo, una pyme, en un examen, o en un parcial, o en la organización de su caso, no tienen que desarrollarla toda grande, porque obviamente la pyme no va a tener todas estas cosas que tiene una gran empresa, pero les va a servir de idea y de base para ver todo lo que puede llegar a tener. Entonces, primer área que vamos a desarrollar. Yo me voy guiando para no olvidarme nada. ¿Cuál es la función, digamos, la función del área? ¿Para qué existe? ¿Qué piensan ustedes que es? Independientemente de eso que está ahí. ¿Para qué existe el área de producción? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Qué es lo que justifica que exista esa área? Producir. Perfecto, producir. Entonces, si nosotros lo tenemos que decir con nuestra palabra, es que justamente la función para lo que existe es ese proceso de transformación de la materia prima en producto terminado. Esa es la función para lo que existe. También lo podemos definir de esta forma: planificar, como dice acá, programar, coordinar y controlar, que son todas esas actividades de transformación de la materia prima en producto terminado. O sea, respetando que no puedo hacerlo como quiero, hay que respetar normas internas y externas que están relacionadas con la normativa legal vigente. Entonces, lo primero que tengo que hacer es definir la función para lo que existe el área de producción. Justamente como dijo Diego, existe justamente para eso, para transformar la materia prima en producto terminado. Tengan en cuenta, por ejemplo, que una organización de servicios no tiene un área de producción. ¿Qué va a tener? Un área quizás de operaciones, una clínica privada, o sea, una clínica, un hospital, no va a tener un área de producción, va a tener, no sé, el área médica quizás, que va a ser la parte operativa del hospital. Entonces, primero digo la función. Después, ¿cuáles son las características del área? Habitualmente, si estoy en una empresa productiva, el área de producción es un área básica, porque está directamente relacionada con la actividad principal de la empresa, y a su vez, digamos, ¿cuáles son los criterios de departamentalización que encuentro? Yo ahí les puse los que habitualmente suele haber en el área de producción, por turnos, por procesos. Recuerden que no siempre hay un único criterio por área, digamos, habitualmente está el área de producción y puede desmembrarse utilizando distintos criterios. Lo que tiene de característica el área de producción es que habitualmente estos criterios de departamentalización que se utilizan están muy relacionados con la tecnología y los procesos productivos. A ver, si estoy en una empresa que utiliza producción continua, habitualmente, o es muy probable, que los criterios de departamentalización que se utilicen sean por turnos o por procesos. Entonces, justamente en esta área, la tecnología y los procesos productivos afectan habitualmente un poco más que en otras los criterios de departamentalización que se toman. ¿Cuál es la dependencia? Habitualmente en cualquier organización, el área de producción depende de un gerente general, y a su vez, digamos, el gerente, digamos, del área de producción, esta área, el responsable, tiene autoridad lineal con respecto a sus subordinados. Es la autoridad que habitualmente vemos en este tipo de áreas. No quiere decir que haya otra, distinta, pero la habitual y la que frecuentemente se ve es esta autoridad lineal. ¿Quedó claro hasta acá? Sí, sí. Perfecto. Continúo. Entonces ahora, una vez que mencioné todo esto que es muy importante, porque es incorrecto empezar directamente con la descripción del área, digo, bueno, a ver, ¿cuáles son? Acuérdense, la gerencia, esto que está acá, la gerencia de producción, es la función, lo que nosotros dijimos. Ahora vamos a desarrollar cada una de las actividades que forman parte de esta gerencia de producción. Recuérdense que las actividades son el conjunto de tareas
que corresponden, digamos, a un área específica, ¿sí? Como yo les dije, esto es una gran empresa. Habitualmente si tienen una pyme no van a tener todo este desarrollo, van a tener menos. Pero bueno, para saber todo lo que puede englobar una gerencia de producción. La primera actividad es la ingeniería de fábrica. ¿Alguien se imagina que puede ser esto? ¿A qué se puede, qué actividades pueden desarrollarse acá? ¿O no? Muerto el chat. ¿Cómo? ¿Qué actividades piensan, o sea, o qué tareas se pueden realizar en esto que llamamos ingeniería de fábrica? En realizar los planes de producción, por ejemplo, o planificar. Planear una mejor De disposición de control puede los ser. instrumentos. Ahí escuché, no vi a quién, pero cuando hablaban de la mejor distribución, creo que escuché instrumentos. A ver, Sí. la ingeniería, perfecto, a ver, la ingeniería de fábrica justamente se ocupa, digamos, su mayor conjunto de tareas, corresponde a esta ubicación física. A ver, corresponde a ver cómo está organizada toda la fábrica, ¿para qué? Cómo está organizada los almacenes, cómo están organizados, cómo se disponen físicamente los desperdicios, ¿para qué? Para evitar que haya pocos movimientos inútiles dentro de la fábrica. Entonces dice, bueno, a ver, ¿cuál es el mejor lugar para poner las máquinas? Se piensa, ¿no? ¿Cuál es el mejor lugar para poner los almacenes? ¿Cuál es el mejor lugar para poner los desperdicios y los sobrantes del proceso productivo? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Optimizar de esta forma el desplazamiento de las personas. A su vez también, dentro de la ingeniería de fábrica, otra tarea, digamos, que se desarrolla dentro de esta actividad, esto es lo que está relacionado, que alguien lo dijo así, con la planificación y ejecución de todas aquellas actividades que están relacionadas con la utilización por parte de las personas que trabajan en el área, digamos, por ejemplo, medidas de protección individual, por ejemplo, no sé, anteojos, casco, antiparras. Entonces, todo lo que hacen a eso forma parte de esta actividad que se llama ingeniería de fábrica. Entonces, si nosotros tenemos que acordarnos, se refiere a todo lo que es la ubicación física, no solo de maquinarias, de los desperdicios, de los sobrantes, del diseño de cómo va a estar realizada la fábrica, trazada, sino también eso, planificar, digamos, todas las medidas que tienen que utilizar los operarios y la ejecución de las mismas para, digamos, su seguridad. ¿Quedó claro con esto? Es ingeniería de fábrica. La siguiente actividad dentro de lo que es la gerencia de producción es la ingeniería industrial. La ingeniería industrial nosotros la vimos implícitamente. Es lo que, digamos, es lo que en su momento era la oficina de tiempos y movimientos de Taylor, porque justamente, ¿qué es lo que se hace acá? Se estudia y diseña la mejor forma de hacer el trabajo. O sea, que determinar cuáles son los mejores procedimientos para realizar el trabajo. También se planifica la ejecución, digamos, programada de las máquinas para que no se interrumpa el proceso productivo, o en caso de tener que interrumpirlo, que sea, digamos, el menor tiempo posible. También con respecto a la solución de contingencias. Y también, digamos, se analiza todas aquellas cuestiones que están relacionadas con la ergonomía laboral de las personas para mejorar a través de la ergonomía, que es, por ejemplo, no sé, las sillas que usan, la luz que entra, pensar todas aquellas cuestiones que hacen a que las personas trabajen mejor en la fábrica. Entonces, si yo tengo que decir a qué se refiere como ayuda a memoria la ingeniería industrial, recuerden qué es lo que era la oficina de tiempos y movimientos de Taylor, es decir, el mejor procedimiento para realizar el proceso de trabajo, también lo que es el mantenimiento programado de las maquinarias, para evitar, digamos, que se pare por completo el proceso productivo, o en caso que suceda, el menor tiempo posible, solución de contingencias, y esto que les mencionaba último, lo que se refiere a la ergonomía del trabajo, ¿sí? Buscar cosas que mejoren la ergonomía del trabajo. Esa es la segunda actividad. Tercera, compras. ¿Qué es compras justamente? Es lo que es las compras. Se encarga de comprar las materias primas y los insumos, digamos, para todo el proceso productivo. Habitualmente en esta actividad también se incluye lo que es el proceso, digamos, de búsqueda de proveedores, por precio, por calidad. O sea, no es que la organización decide, bueno, sí, le voy a comprar a este proveedor. No, hay un proceso de licitación que hay que tener en cuenta la calidad del producto, el precio, digamos, la continuidad, el tiempo de entrega. Se evalúa un montón de cosas de los proveedores
para ver si, si corresponde o no comprarle a dicho proveedor. ¿Queda claro hasta ahora? ¿Tiene alguna duda? Va bien, sí. ¿Va bien? Bueno, continúo. No hay chat, no hay nada, así que tranqui, metele. A ver si Bueno. yo te corto si te escriben algo. Vale, perfecto, Licho. Bueno, después, la que no me puedo olvidar, porque puede estar en una pequeña empresa, no puede estar, en una pequeña empresa, en una gran empresa, en una pyme, es la fabricación. O sea, esta actividad es el núcleo del área de la gerencia de producción, porque justamente es la función de producción, donde todas se hacen las actividades de transformación de la materia prima en producto terminado. Entonces, si yo tengo que desarrollar el área de producción, justamente acá, no me puedo olvidar nunca esta actividad, que es justamente la de fabricación, ¿sí? Es la más importante, es el núcleo. Después, y esto ya pensando que estamos en una gran empresa, porque es mucho, está lo que es el planeamiento y control de la producción, que es justamente qué es lo que pasa acá. Esta actividad se encarga, digamos, de elaborar cronogramas y programas acerca de cuál es la capacidad instalada que tiene la fábrica, cuál es la dotación de recursos humanos que tengo, cuáles son los estándares que tengo que respetar. O sea, se refiere a todas aquellas cuestiones tácticas que están relacionadas para poder llevar a cabo la producción. Por eso se llama planeamiento y control de la producción, porque hay que tener en cuenta un montón de cosas. Por ejemplo, la capacidad, como yo les digo, instalada, cuántos recursos humanos tengo, los turnos que tengo disponibles. Entonces, todas estas tareas, digamos, conjunto de tareas, corresponden a esta actividad, que es planeamiento y control de la producción. Después, otra de las actividades que forma parte de la gerencia de producción es almacenes. Perdón, Sol, ¿podés Sí. repetir otra vez la de fabricación? La de fabricación simplemente es eso, es el núcleo. O sea, el área de fabricación, la actividad de la fabricación justamente es el núcleo, lo más importante de la función, porque justamente engloba la función del área de producción, que es la transformación de la materia prima en producto terminado. O sea, es como la parte más importante, es donde se desarrolla justamente el proceso productivo. Gracias. ¿Bien? Bueno, después dijimos, Sí. Perfecto. Planeamiento y control de la producción, que dijimos justamente esto, que se encargaba de elaborar estándares, cronogramas, calendarios de estas cosas, de la dotación, del personal, de la capacidad instalada, etc. Justo estábamos en almacenes. ¿Qué es almacenes? Justamente es donde se almacena la materia prima y los productos que están en proceso, aquellos que requieren todavía un proceso de transformación. ¿Qué es importante? ¿Qué se hace en esta actividad de almacenes? Primero, por ejemplo, se recepciona, digamos, la mercadería, se hace un registro de la información que llega, un control de entrada, de toda la mercadería e insumos que entra. También se ejecutan desde esta área los traslados hacia las diferentes partes de la fábrica que requieren los insumos. También se custodian los distintos insumos y productos, digamos, que estén en proceso. También tiene lo que es el mantenimiento del sistema de stock, y lo que es la detección de necesidades de reposición. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, se acaba un insumo, entonces, ¿qué se hace? Lo detecta el área de almacenes. ¿A quién piensan que le dice almacenes? Me faltan tornillos de, no sé, de tantos milímetros. ¿A quién piensan que se lo va a informar? ¿A compras? Perfecto. Entonces, ¿qué hace compras? Hace todo su proceso de licitación, compra los tornillos de acuerdo al proveedor, y se los envía ¿a quién? A almacenes, que es quien los va a recepcionar y los va a custodiar hasta que sean utilizados en alguna fase del proceso productivo. ¿Sí? Entonces, almacenes hace todo esto, lo que es el control de las existencias que hay, detecta cuando hay algún material que se necesita reponer, etc. La última actividad, fíjense esto cómo lo pienso cuando lo digo, son actividades, recuérdense esto. Nosotros estamos describiendo la función y todas estas que les nombro son las distintas actividades del área de producción. Lo último es el control de calidad. Justamente, ¿qué es lo que se hace acá? Se verifican si los productos cumplen o no la calidad que está establecida en función de estos estándares que se establecieron, se acuerdan, en planeamiento y control de la producción. Hay distintos tipos de controles. Nosotros vimos el proceso de control. Tenemos controles ex antes, que es donde, digamos, se realizan antes de ingresar al proceso productivo, controles concomitantes, que son durante el proceso productivo, y también controles ex post, que son una vez que salen los productos, se toman determinadas muestras y se controlan a ver si cumplen la calidad o no. Entonces,
¿Alguien tiene alguna duda? No. Bueno, entonces, esas son las distintas actividades del área Ahí de te producción. pidió, perdón, Sol, pidió Iván de si Sí. podías repetir. ¿Repetir cuál? ¿El último? ¿Control de calidad? Ingeniería de fábrica. Ingeniería, la primera. Bueno, ingeniería de fábrica, justamente, yo para acordármelas y no confundírmelas con respecto a ingeniería industrial, pienso esto, que la ingeniería de fábrica se refiere a la ubicación física. O sea, piensan cuál es el mejor trazado de la fábrica. ¿Se acuerdan esto? Se me La viene a película, cabeza. Sol, Sí, eso cuando le estaba mostraban en la diciendo. cocina. Eso le estaba diciendo, ¿se acuerdan la cancha de tenis, esa que dibujaba la mejor forma también de distribuir cómo van a estar, dónde va a estar cada cosa? De distribuir también dónde van a estar, por ejemplo, estos almacenes que hablábamos recién, físicamente dónde van a estar, ¿no? ¿Dónde van a poner todos los desperdicios y sobrantes que hay del proceso productivo? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Evitar que haya movimientos inútiles y que esté todo, digamos, en una forma armónica y que sea, digamos, que esté de la forma más óptima posible. Entonces, ¿alguien me silenció? Ahí está, se te silenció. El anfitrión, sí, el anfitrión me silenció. Josías tiene una duda. No, yo estaba, perdón, estaba tratando de admitir a alguien y se me bajó y sin querer te silencié, perdón. Josías, decime. Tenías dudas, Sí, Josías. sí, mi duda era más que nada relacionada a la actividad de almacenes. Que, o sea, por lo que entendí, sería más que nada de las entradas, pero ¿puede también esto aplicarse a almacenar salidas? O sea, cosas que ya produjeron y almacenarse. Mira, habitualmente esto depende cada organización. Habitualmente estos almacenes que estamos hablando ahora, y los que son más frecuentemente utilizados en las organizaciones, ¿qué es lo que almacenan? Como yo les digo, materia prima o productos que están, digamos, en proceso, que todavía les falta para cumplir la totalidad del proceso productivo. No son productos que están terminados. A esos almacenes. Y a estos, digamos, almacenes, yo te digo, son los que tienen estas características, que controlan la existencia de las materias primas, de los insumos. Quizás algunas organizaciones tienen, digamos, otros almacenes que se refieren a productos terminados. En este caso nos estamos refiriendo nada más a materias primas, insumos y productos que están en proceso. O sea, le falta alguna etapa para culminar el proceso productivo. Depende mucho de la organización eso también, ¿o no, Sol? Depende Sí, cómo se organizan. Algunos ponen lo que vos decís, Josías, lo ponen para el área comercial porque dice producción ya terminó, comercial lo tiene que sacar, entonces el stock de productos terminados listos para comercial se los cargan a la gente de comercial. Pero eso depende mucho de cada organización. Me parece que el concepto tenés que quedarte, lo que te estaba comentando Sol, de qué es el manejo de stock, ya sea materia prima, productos terminados o lo que sea, o productos en proceso, ese tipo de cosas es importante ahí. Se entendió Perdón, perfecto, Silvia, muchas que me metí, gracias. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos tenemos que quedar para cuando leamos la ficha y cuando nos pregunten esto en el parcial? Porque un área les va a entrar seguro. Si me preguntan de una gran empresa, si me preguntan de una organización de servicio, que ni se me ocurra desarrollar esto, porque no existe en una organización de servicio el área de producción así desarrollada, ¿sí? Existe otra cosa, el área puede ser no sé, de servicios, no sé, me imagino una peluquería o en una clínica. Entonces, eso tengan cuidado. Pero bueno, el área de producción, recuerden, digo, cuál es la función, cuáles son las características que tiene esta área. Dijimos que era un área básica, cuáles son los criterios de departamentalización, hablamos un poco acá de la tecnología, de los procesos productivos que los afectaba, cuál es el tipo de autoridad que tiene, y después sí me meto a describir el área, que es contar cada una de las actividades que forman parte de esta gerencia o esta área de producción. Entonces hablamos de la ingeniería de fábrica, de una ubicación física y lo de las normas de protección de los empleados, la ingeniería industrial, que se le venga a la cabeza a Taylor con su estudio de tiempos y movimientos, compras, la compra de insumos, el análisis de los proveedores, fabricación en la parte central, planeamiento y control de producción, justamente pensar en esto, en la dotación que necesitan los estándares, en la capacidad instalada, almacenes como lo vimos, y por último control de calidad. ¿Sí? Continúo vamos a admitir a estos, ahí está. Bien, sigo.
El área de recursos humanos. Si bien está ahí la definición, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál es lo primero? La función para lo que existe el área de recursos humanos. Captar personal calificado para la organización. Tiene una pregunta Diego, que está con la mano levantada. A ver. Sí, mi consulta era, creo que yo la había hecho en otra clase, pero no me acuerdo. Si yo terciarizo alguna función, ¿cómo lo explayo en el organigrama? Sí, mirá, a ver, sí, ¿te acordás que lo hiciste en otra clase? No está mal, a ver. Si puede ser, Sí, no importa. Si uno, a ver, depende, y está un poco relacionado quizás cuando hablamos de autoridad de staff también. Si lo que uno terciariza, digamos, no tiene, o sea, la autoridad de staff, lo que sería una consultoría, por ejemplo, se grafica con liñita de puntos. Si vos es una actividad que terciarizás, no forma parte de tu organigrama de la organización, porque justamente la terciarizás a terceros, entonces no estaría dentro del organigrama de tu organización. Dependiendo del caso, hay casos, por eso, cada organización es un mundo, lo habitual es que no esté en el organigrama de tu organización, porque es una actividad que terciarizás, forma parte de otra organización. Distinto es una consultoría, una asesoría, etcétera, que justamente te asesoran, o asesoran a la línea, al gerente, lo que sea, en un tema específico. Ahí sí la grafico con liñita de puntos. Perfecto, ya lo dejo anotado si no lo consulto más. No, dale, no hay problema. Bueno, entonces, ¿cuál es, primero, empiezo a decir el área de recursos humanos. ¿Cuál es la función? A ver, ¿para qué existe el área de recursos humanos? Ahí lo que dije, bueno, yo lo puse ahí muy sencillo, administrar eficientemente los recursos humanos de la organización. O sea, ¿qué es eso? Asegura justamente la disponibilidad de recursos humanos que estén capacitados. O sea, ¿qué hacen? Formula planes para qué? Para la capacitación, para la contratación, para el desarrollo de personal, ¿sí? Asegura que existan personas capacitadas en la organización para desarrollar las actividades. Y otra de las funciones fundamentales que tiene el área de recursos humanos es esto, la de administrar la retribución, teniendo en cuenta que las normas internas y externas y legales que existan. O sea, tiene una función desdoblada, que es muy importante. Dos cosas, entonces, administrar eficientemente los recursos humanos y administrar también la retribución. ¿Cuáles son las características del área? Habitualmente es un área de apoyo, porque justamente da soporte y apoyo a las áreas básicas, que habitualmente en una empresa productiva podemos decir que son producción y comercialización. Los criterios de departamentalización más utilizados de esta área habitualmente puede ser funcional, que es el que vamos a ver ahora, y también por área geográfica, dependiendo si es una empresa muy grande, puede ser por esto también. ¿Cuál es la dependencia? Habitualmente depende de un gerente general, recuerden, tendría el área gerente general y abajo producción que la vi con toda su estructura, y acá estoy con recursos humanos con toda esa estructura. Pero habitualmente el área de recursos humanos tiene autoridad lineal, obviamente, con respecto a sus subordinados, pero también, ¿se acuerdan cuando vimos autoridad funcional? Esta es un área que habitualmente tiene este tipo de característica, que tiene autoridad funcional. ¿Por qué? Tiene autoridad funcional en temas que son específicos de su incumbencia. A ver, hay que contratar al jefe del área de almacenes, y habitualmente este proceso, digamos, va a estar a cargo del área de recursos humanos. Fundamentalmente, después va a consultar, seguramente, no quizás, con la parte de producción, pero esto, digamos, va a estar a cargo de la parte de recursos humanos. Entonces, podemos decir que el área de recursos humanos tiene autoridad funcional con respecto a la producción. Entonces, es un tipo de autoridad que tiene esta área. Perfecto, la autoridad funcional. Y después paso a describir el área. Acá voy. La gerencia de recursos humanos tiene distintas actividades. Recuerden que las actividades son este conjunto de tareas que forman parte de cada, área. Entonces, la primera actividad, es el análisis y descripción de puestos. ¿Qué es el análisis y descripción de puestos? Un puesto es una posición que hay en la estructura, ¿sí?, de una organización. Y ese puesto tiene funciones y tiene también responsabilidades, ¿sí? Entonces este análisis, el análisis de puestos, es un procedimiento, digamos, que tiene por objeto, ¿qué es lo que hace el análisis y descripción de puestos? Dice, ¿cuáles son las características que tiene que tener un puesto de trabajo? Y cuáles son las cualidades que tiene que tener la persona que lo va a ocupar,
¿sí? Entonces, de estas dos cosas, de esto se desprende dos cosas. Uno que es la descripción del puesto. ¿Qué es la descripción? Dice, a ver, cuáles son los objetivos, la tarea, las funciones que tiene que tener el puesto, independientemente de quién lo ocupe, ¿sí? Este puesto tiene tal objetivo, tal actividad, tal tarea. Y después, por un lado, tengo la especificación de puestos. ¿Qué son? Son las cualidades, aptitudes que tiene que tener la persona que lo va a ocupar. Entonces, todo esto, este análisis, lo hace esta actividad, que es el análisis y descripción de puestos, ¿sí? Analizan, primero describen cómo son todos los objetivos, funciones, responsabilidades que tiene el puesto, y cuáles son las cualidades que tiene que tener la persona que lo va a ocupar. Después la segunda actividad, reclutamiento y selección. ¿Qué es el reclutamiento? Justamente es atraer hacia la organización personas potencialmente calificadas para desarrollar una tarea. Existen distintas fuentes de reclutamiento. Hay reclutamientos que son internos y externos. Obviamente lo que tiene de bueno el reclutamiento interno, que es más barato, también da una especie de beneficios en la organización para las personas poder realizar una carrera profesional. Pero también lo que tiene de bueno el reclutamiento externo, si bien es más caro, también le da un poco de aire, ¿viste? Entra otro tipo de gente a la organización que a veces también es necesario. Obviamente, después de este proceso de reclutamiento, ¿qué viene? La selección. ¿Qué es la selección? Nosotros lo vimos, es un proceso de decisión entre uno o más candidatos en función de que se analizan un montón de cosas. Por ejemplo, el currículum vitae, se hacen una encuesta, se hacen una entrevista, exámenes psicológicos, exámenes físicos, para, digamos, poder decidir cuál es el mejor candidato para ocupar un puesto, en función de todo lo que nosotros decimos que tiene que tener ese puesto y esas cualidades. Una vez que se selecciona, digamos, al candidato, es importante realizar un proceso de inducción. ¿Qué es un proceso de inducción? Justamente es decirle, bueno, a ver, además de explicarle todo acerca de la organización, es que la persona se sienta a gusto, digamos, dentro de la organización. Cuando uno entra a una organización, tenemos todo este proceso, digamos, de mostrarle a los compañeros, la organización, etc. Bueno, continúo. Le meto velocidad, sigamos llegando, ¿no? ¿Qué hora es? 5, 4 y medio. 36. Ah, perfecto. Bueno, reclutamiento y selección. Después, acá está. Inducción, yo te le dije, capacitación y desarrollo. ¿Qué es capacitación y desarrollo? Las dos cosas es un proceso de aprendizaje. La diferencia es que es uno a corto plazo y el otro a largo plazo, ¿sí? El desarrollo fundamentalmente es un proceso de aprendizaje a largo plazo, que lo que se hace es eso, la persona mejora competencias, aptitudes, etcétera, que le sirven a la persona, o sea, está muy relacionado con lo que es la carrera profesional, ¿sí? En cambio, lo que es la capacitación es también un proceso de aprendizaje a corto plazo, pero está más relacionado con lo que necesita la organización en un momento determinado, ¿sí? Por eso decimos esta diferencia entre corto y largo plazo, que está más relacionado con la persona y la carrera profesional y con la organización. Hay un montón de formas de capacitar, por ejemplo, rotación de puesto, cursos, lectura de material, desarrollo de casos, etc. Otra de las actividades es la administración de sueldos, que esta es la que dijimos que forma parte también de la función de la organización. Es muy importante. ¿Qué es lo que se busca? Digamos, esto que sea justo y equitativo, digamos, la administración todo de sueldos y jornales. ¿Por qué? Justo y equitativo en relación con otros puestos, digamos, otros sueldos que haya dentro de la organización, para que haya una distribución equitativa, digamos, en función de los puestos, y también que sea justa y equitativa con respecto a los salarios que hay de los mismos cargos en otras organizaciones, porque si hay mucha, digamos, inequidad, las personas o se van a ir a otra organización a trabajar, o se van a quedar en la nuestra porque están muy altos. Entonces eso es lo que se busca, ¿sí? Que sea justo y equitativo. Otra actividad es la evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño, ¿qué tiene? Por objeto calificar a la persona que realiza una actividad y justamente contarle esa calificación. A ver cómo le fue. Si se desempeñó bien en su trabajo o no. Existen un montón, digamos, de evaluaciones de desempeño. Hay algunas que son informales. Por ejemplo, ¿qué se hace? Se le dice a la persona informal, por ejemplo, mi gerenta me dice, muy bien, Sol, desarrollaste muy bien tu trabajo. Entonces, ¿qué eso genera? Una actitud positiva, digamos, genera que la persona siga desarrollándose de esa forma, o si lo tengo que corregir, lo cambiaré también. Pero son informales. Y también hay evaluaciones formales, que son en función, digamos, en un año, en un semestre, por proyecto. Entonces eso es importante. Es importante tener en cuenta que
quien realiza esta evaluación del desempeño es el jefe de cada uno. Justamente el área de recursos humanos lo que hace es asesoran a los jefes, digamos, que realizan en toda esta actividad para que tengan todos los instrumentos necesarios para que lo puedan realizar. Otra de las, bueno, hay dos actividades más que son los servicios para los empleados, que acá justamente entra, por ejemplo, lo que son las actividades recreativas, o lo que es la seguridad y la higiene, también lo tienen en cuenta. Recuerden que la seguridad son todos aquellos conjuntos de acciones que lo que buscan es que evitar, digamos, accidentes laborales y en caso que sucedan, reducir la gravedad de lo que tienen. Y después la higiene son todas aquellas medidas previas, anteriores, para, digamos, evitar enfermedades que sucedan en el trabajo. Y después tenemos las relaciones industriales, que bueno, ¿qué es lo que buscan? Están lo que es la negociación con los sindicatos, por la remuneración, por las vacaciones, normas de disciplina, etc. Entonces, el área de recursos humanos, lo que se busca con esto es poder cubrir todo. ¿Vieron lo grande que yo se los desarrollé? En una pyme no va a tener todo esto, capaz que está la gerencia de recursos humanos y 3 actividades. Uno que es análisis, reclutamiento y capacitación del personal 1 y administración de sueldos otro. Listo, entonces hay que ver la organización. Pero esto es en el caso de una gran empresa. ¿Tienen alguna duda? Sí, podemos... que primero la duda del compañero. Sí. Ay, muchas gracias, José. Una consulta sobre capacitación y desarrollo, ¿se lo puede volver a explicar? Sí. La capacitación y desarrollo son, digamos, 2 formas de aprendizaje que se generan en la organización. La diferencia entre una y otra es que uno es a corto plazo y la otra es a largo plazo. El desarrollo está más bien vinculado a un proceso de aprendizaje a largo plazo, donde la persona que hace tiene, digamos, se le inculca aptitudes, enseñanzas, aprendizajes que le sirven para la carrera profesional de la persona, esté o no esté en esa organización. En cambio, la capacitación es algo más a corto plazo y capaz más específico lo que es la actividad cotidiana de la organización, lo que está requiriendo en ese momento. No está tanto relacionado con el desarrollo, por así decirlo, de la persona en un futuro. ¿Quedó claro? Sí, muchísimas gracias. Bien. ¿Quién más tenía alguna duda? Mi duda era respecto de la dependencia del área, que no había entendido muy bien esa parte. Bien, habitualmente acá como ven en el organigrama, si ustedes lo tuvieran que seguir para arriba, la gerencia de recursos humanos habitualmente depende de un gerente general, si estoy en una gran empresa productiva, que a su vez depende de un directorio. Entonces, esa es la dependencia, habitualmente depende de un gerente general. Y esta área habitualmente tiene autoridad lineal con respecto a todos los jefes que forman parte de estas actividades, y también podemos decir que puede tener autoridad funcional con respecto, por ejemplo, al área de producción, en el ejemplo que yo les conté, que haya que contratar a alguien. ¿Quedó claro? Sí, sí, muchas gracias. Bueno, seguimos. Le metemos así llegamos en tiempo y forma. Área de comercialización, es la tercera que vamos a ver. A ver, ¿a ustedes les parece que es un área básica o de apoyo? De apoyo. De apoyo. ¿Básico o de apoyo? Básica, es algo... Básica. Para mí básica. Sobre todo en una empresa comercial. Es básica porque justamente ustedes piensen que es necesario producir y necesario vender. Entonces eso actualmente es perfecto, un área básica. Entonces, ¿cuál es la función, digamos, que decimos que del área de comercialización? ¿Para qué existe? Para comprar y vender. Sí, no es para comprar y vender. Eso no es la función, porque comprar, digamos, lo hacen las personas. Justamente lo que hace esta área, la función que tiene para lo que existe, es decir, bueno, a ver, ¿qué necesitan los consumidores? Estudiar la demanda. Claro, entonces decir, a ver, ¿cuáles son? Yo les puse con mis palabras, satisfacer las necesidades de los consumidores. ¿Sí? ¿A través de qué? De procesos de intercambio. ¿Qué son esos procesos de intercambio? La venta de productos o servicios. Entonces es la encargada de poder interpretar qué es lo que quieren los consumidores. Y bueno, y desarrollar productos o servicios para satisfacer estas necesidades. Entonces esa es la función para lo que existe. Entonces después, bueno, a ver, ¿cuál es la característica? Dijimos que es un área básica porque está directamente relacionada con la actividad principal. Pensemos que estamos en una gran empresa productiva. Y después decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los criterios? Habitualmente esta área tiene un montón de criterios. Yo les puse el funcional, que es el que vamos a ver ahora, geográfico, por tipo de cliente, por tipo de producto.
son los que más se usan, depende, digamos, de cada organización. La dependencia lo mismo, depende de un gerente general, y habitualmente esta área tiene autoridad lineal con respecto a sus subordinados. Es rara vez que tenga autoridad funcional. Pero hemos dado algunos ejemplos, así que no, si está bien justificado no está mal. Entonces, bueno, a ver, esta gerencia o esta área, por así decirlo, tiene varias actividades. La primera es la investigación de mercado. ¿Qué es la investigación de mercado? ¿Qué es lo que se investiga? Se investiga, por ejemplo, los clientes. Se le pueden, por ejemplo, encuestas que se realizan a las personas para ver si consumirían o no un producto. Se investiga la competencia, a ver cuáles son los precios que tiene, cuáles son los productos que vende, cuáles quieren vender. Y esta información que se hace de la investigación de mercado puede surgir de dos fuentes. Una que es secundaria, que es buscar en páginas de internet, por ejemplo, a ver cuáles son, digamos, de dónde se puede obtener información de la competencia. También otra información primaria, o sea, específicamente se hacen encuestas, entrevistas, sondeos de opinión. Es más directa, es más costosa, pero también es más precisa. Por ejemplo, habitualmente en el verano, bueno, ahora con la pandemia no, pero se suelen hacer muchos experimentos de este tipo. Por ejemplo, el año pasado fue con la Coca chiquita, la Cero, no sé, alguna de esas que te daba, para que la gente pruebe a ver si les gusta o no. O hace mucho tiempo también me acuerdo de los cigarrillos de 15, para ver si era un producto que la gente compraría o no. Entonces con eso se busca sondear a los clientes, a la competencia, acerca de determinados productos. Promoción y publicidad es otra actividad dentro del área de comercial. ¿Qué es la publicidad y qué es la promoción? La diferencia entre una y otra es esto, que la publicidad es de índole masiva, o sea, va apuntada a todos. En cambio, la promoción es más bien dirigida. La diferencia fundamentalmente, además de esto, es que la publicidad tiene tres cosas fundamentales. Primero, comunicar la aparición de un producto, recordarlo, ¿sí? Y presentar las ventajas que tiene para poderlo comprar. Esa es la publicidad. Cuando vemos una publicidad, es eso, nos muestran el producto, nos recuerdan después que existe y las ventajas que tiene de comprarlo. En cambio, la promoción son distintos estímulos bien específicos para fomentar la compra. Por ejemplo, un 2x1, o cuando vamos a un supermercado y nos hacen consumir algún producto. Entonces esas son las diferencias que hay entre promoción y publicidad. Voy rápido, está en la ficha, como para que puedan entender la diferencia. Planeamiento de ventas y desarrollo de productos, estas dos que están acá, suelen a veces estar juntas. El desarrollo del producto es todo lo que involucra el packaging, el envase, ver cuál es la mejor forma de llegar, pensar en el cliente, digamos, todo lo que genera que se compre ese producto. Y el planeamiento es lo mismo, digamos, cuál es el cliente meta, el diseño que se va a tener del packaging, del envase, qué es lo que puede generar una ventaja diferencial en ese producto. Están separadas, pero si las nombramos juntas es lo mismo, no está mal. Después, ¿cuál sería la diferencia entonces entre las dos? No, es que no hay, por eso, no hay una diferencia. En la ficha depende, lo puse así por eso. En una ficha está separada y en otra es todo junto. Justamente lo que hace es eso, es planear cómo va a ser el proceso de venta, cuál va a ser la definición del cliente meta, el diseño, la mejor forma de poder llegar. Después el desarrollo de productos es algo más bien específico. Si es una empresa muy grande van a analizar, por ejemplo, no sé, la marca, cuál es el mejor nombre del producto. Entonces, yo lo pondría junto, pero se los puse separado por eso, no se enrosquen mucho con esto. Bien. Bueno, chiflenme si no, sigo. Logística y distribución. Justamente, ¿qué es lo que hace esta actividad? Se encarga de toda la distribución de los productos terminados para que lleguen al cliente en tiempo y forma. Hay distintas formas de poder distribuir los productos. Puede ser la venta directa, la venta intermedia, mayorista, depende, digamos, de la estrategia que tenga la organización. También lo que se hace a veces es lo que es el mapeo de ruta, digamos, investiga acá si es una gran empresa, y es cuál es el mejor recorrido para poder optimizar el tiempo del producto, digamos, del recorrido que hace. Después, la otra es ventas o fuerza de venta. Justamente acá es donde están los vendedores, que es donde se realiza el acto de la venta. Puede ser, digamos, a través de vendedores, y también están lo que, si ahora lo super vimos con esta pandemia, lo que son a través de las páginas web o de los telemarketers. Los telemarketers son los que nos llaman y nos quieren ofrecer un producto a través de la página web, donde nosotros mismos realizamos la compra del producto a través de una página. Por ejemplo, ahora en la pandemia se realizó mucho de esa forma. Y muchos los influencers ahora están con esa fuerza de venta. Sí, tal cual.
le estoy metiendo velocidad, pero sí, este tema es súper interesante como para poder charlar, porque hay un montón de cosas para hablar. Y bueno, y por último, lo que es el servicio de atención a clientes o postventa, digamos, ¿qué es? Digamos, a veces toman la forma esta del 0800, es cuando los clientes llaman para obtener información adicional de un producto, o para quejarse, o para hacer un reclamo de algo que no estuvo y que no funcionó acorde a lo necesario. Así que, bueno, entonces, el área comercial lo que nos tiene que ver es, esto es el desarrollo de una gran empresa, le digo lo mismo, si tenemos una pyme no vamos a tener todo esto. Habitualmente tenemos capaz 2 o 3 actividades dentro de la gerencia comercial, pero para que sepan, digamos, cómo se desarrolla cada uno y qué es lo que tiene cada uno. ¿Les quedó alguna duda de estas 3? El chat nada, Sole. ¿El chat está muerto o...? Está muy tranquilo, no sé. ¿Entendieron? ¿Tienen alguna duda? No, está todo claro, profe. Y por mi parte no. ¿Van Bueno. bien? Bueno. Sí, Sí. creo que había dicho que la publicidad tenía 3 elementos principales. Claro, lo que tiene la publicidad, a diferencia de la promoción, es que te dicen, bueno, mira, apareció el producto, ¿sí? Después te lo van a recordar, ¿sí? Cuando viste, no sé, en las propagandas, pensemos esto, te lo recuerdan. Y después, ¿qué hacen? Te muestran los beneficios que tiene consumir, por ejemplo, un yogur, etcétera, ¿entendés? A eso se refiere, fundamentalmente. En cambio, la promoción es algo más específico que genera en el comprador un estímulo, digamos, de compra. Por ejemplo, no sé, un 2x1, o que cuando vamos al supermercado y nos hacen probar, no sé, un quesito nuevo u otra cosa nueva, eso está más referido a lo que es la promoción. Me dice, ¿podrías repetir desarrollo del producto? Como le dije, desarrollo del producto, justamente lo que se hace acá es una actividad que está destinada a pensar cuál es, a ver, la mejor forma de que el producto llegue a manos de ese cliente, actual o potencial. Sea, cuál es el mejor diseño, cuál es el mejor nombre, la marca es representativa. Piensa en todas estas características que acompañan al producto para ver, digamos, porque a veces tenemos un producto que está bueno, pero si el nombre y el packaging no nos llega, no lo vamos a comprar. Entonces, en esta actividad se piensa y se desarrolla todo esto. Se hacen distintos prototipos también, dependiendo el tipo de empresa, se ve el funcionamiento, digamos, es toda la parte de inteligencia del producto. Inteligencia en el desarrollo, decimos, ¿no? Perfecto. ¿Se podría llegar hasta cambiar algunas características esenciales del producto? Por ejemplo, modificar, no sé, el gusto o algo por el estilo. O a crear, o hasta crear, o sea, a partir de esto, crear, digamos, un nuevo producto distinto. Sí, obviamente. Cuando hay en una organización esta área, digamos, por lo que le digo, es una gran empresa, ahí se analizan todas estas cosas. Y a partir de esos, que también eso responde también a una investigación de mercado previa que se hizo para sondear al cliente, ¿no? Para sondear a la competencia. Por supuesto que sí. Ok. Tengan en cuenta que son todas actividades, de alguna forma o de otra se van relacionando todas también. Son actividades, no lo toman como que cada bloque de esos no van a tener interrelación entre ellos y no se va a trabajar. Piensen todo como un proceso, como una consecución de actividades, de formas de ir trabajando y desarrollando cosas. Bueno, perfecto. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? Bueno, ahora va a seguir Mara con otra área, si querés ya podés compartir pantalla, Marita, con otra área funcional. Sí, esperen un segundo que no me aparece el archivo. Ahí va. ¿Querés, Mara, que arranque yo mientras lo buscas o ya está? No, ya está. ¿Ahí lo ven?
Sí, Sí, se ve Mari. perfecto. Ponelo ahora como presentación. Ahora lo pongo en presentación, Joya. sí. Qué bárbaro. Bueno, chicos, lo que vamos a... Les voy a hablar un poco del área de sistemas de información. El área de sistemas de información es un área de apoyo, ¿sí? Bueno, como dijo Sol, lo que vamos a hacer es empezar a describir, ¿sí? Con todas las características. La función del área es administrar de forma eficiente la información desde la obtención, pasando por todo lo que es el procesamiento y la custodia, ¿sí? De acuerdo a la estrategia de negocios o a la política de alineamiento fijada por el directorio, ¿sí? De todo lo que es la información de la organización. Bueno, como ya les dije, es un área de apoyo y la dependencia siempre, generalmente depende de un gerente general que tiene autoridad lineal con los miembros de su área y autoridad funcional en lo que es los temas inherentes a su función. Por ejemplo, el caso de que en la organización se tenga que hacer, no sé, la compra de equipos, de computadoras, de impresoras, ¿sí? Bueno, el área es bastante chiquita, ¿sí? Al ser un área de apoyo, tenemos la gerencia de sistemas, va a estar compuesta por el análisis funcional y el área de informática. El análisis funcional en realidad tiene que ver con todo el desarrollo de lo que es análisis de puestos y procesos de trabajo, el desarrollo funcional. El desarrollo funcional tiene que ver con todo lo que es los manuales de procedimientos y de trabajo, y por otro lado, el planeamiento de sistemas. Después tenemos el área básicamente de informática, que lo que hace es procesar toda la información. La procesa, la almacena, ¿sí? en archivos, hace todo lo que es el backup, después hace toda una custodia de la información, tanto física como lógica, y hace todo el mantenimiento del hardware, del software y de la programación, ¿sí? Que tiene que ver con los sistemas que utiliza la organización. Yo no veo nada, chicos, si hay alguna pregunta me dicen porque no... Dale, Mari, tranqui que te ¿Todo bien? avisamos. Bueno, listo. Sí, cualquier cosa te interrumpimos. Bien, y ahora vamos a hablar básicamente de las tips, bueno, que está en la ficha que hoy les decía Sol, está subida al campus. Bueno, tiene que ver con toda la tecnología de la información y la comunicación que permite el desarrollo de todos los procesos en la organización. Tenemos, dentro de esto tenemos el sistema de información, ¿sí? Que es lo que me da a mí toda la información para que una organización pueda tomar decisiones y también coordinar las distintas actividades. Entonces, hay determinadas características que debe tener un sistema de información. Debe tener un objetivo, ¿sí? Porque junto con el sistema de control, forma parte de, junto con el sistema, perdón, lo dije mal, justo con el sistema de decisión, forma parte del sistema de control de la organización. Después, por otro lado, tenemos, tiene que tener un objetivo operativo, ¿sí? Debe producir distintos informes para que yo pueda tomar decisiones. ¿Esto a qué se refiere? A informes en lo que es informes sobre las ventas, ¿sí? Las ventas, cuando yo tiro un informe de lo que fueron las ventas mensuales, que las puedo comparar con las del mes anterior, ¿sí? Ahí saco determinada información que me sirve a mí para, propiamente dicho, para la toma de decisiones. Después, los elementos que la componen, que tenemos todo lo que tiene que ver con los recursos humanos, los materiales, los tecnológicos, los datos, los archivos de datos, ¿sí? Después está formado, bueno, por las entradas, que es propiamente dicho esos datos que entran a la organización, las salidas, que es la información misma, la estructura que tiene que ver con dónde se traslada la información, sí, en este caso en archivos va a estar, ¿sí? Y plan de acción que tiene que ver con los procedimientos y los programas que se van utilizando, ¿sí? Para tener las distintas salidas de este sistema de información. ¿Me repetís plan de acción otra vez, por favor? ¿Cuál? Ay, perdón, no te escuché. Plan de acción. Plan de acción lo que tiene que ver con los procedimientos y los programas que utiliza la organización, ¿sí?
para sacar estos, para que salgan estos informes, las salidas, la información, qué sé yo, un reporte de las ventas, o bien el programa que se utiliza para la facturación, ¿sí? Que después saca la factura, los remitos, ¿se entiende? Sí, gracias. Bueno, esas son las características. Por otro lado, hay como unos principios, ¿sí? Que deben cumplir los sistemas de información. A ver, la información tiene que tener un costo o economía, es decir, que tiene que ser más útil, su valor, la utilidad tiene que superar el costo que le sale a la organización obtenerla, a esta información. Después de ser oportuna, ¿sí? Tiene que estar en el momento exacto, ya que para tomar una decisión la tengo que tener en el momento, tiene que ser correcta y no exacta, ¿sí? Para tomar una buena decisión, debe ser información relevante, siempre digamos, la información que llega a los niveles más altos tiene que ser la de mayor relevancia. Después, por otro lado, la excepción, la información tiene que ser la excepcional, ¿sí? Porque tanto volumen de información a mí no me sirve para tomar una decisión, ¿sí? Para analizarla bien. Después tiene que ser comparable, ¿sí? Tiene que ser comparable con algún estándar, en este caso por ejemplo, si yo tengo determinado objetivo en mi organización, a través de ese objetivo, ¿sí? Voy a tener una referencia del estándar al cual yo quiero llegar, ¿sí? Por ejemplo, no sé, vender determinada cantidad, ¿sí? De producto en determinado tiempo, ¿sí? Tiene que ser comparable con algo, o bien con, no sé, con el informe de ventas anteriores, o con lo que vendí el año pasado. Y después... Ustedes piensen, perdón Mari, ¿no? ustedes piensen que esto está muy relacionado, ¿se acuerdan cuando hablamos de control? Digamos, Exacto. con esas características que tiene que tener un control efectivo, ¿no? Exactamente. Que hablamos de muchos de estos conceptos que está hablando Mara. A ver, si a mí la información no me llega en tiempo, digamos, si me llega después de que tomo una decisión, no tiene mucho sentido. Entonces, que la información sea oportuna es altamente relevante. Lo mismo que la economía. A ver, si es altamente costosa acceder a esa información, el costo que tiene el acceso, no sé si es mayor al beneficio que me genera a mí tenerla. Entonces, estas características son relevantes y hay que tenerlas en cuenta. Bueno, y después la comprensibilidad, que tiene que ver con que el destinatario de la información debe estar siempre en condiciones de comprenderla y así poder utilizar esa información, ¿sí? Bueno, por otro lado, después tenemos las funciones de los sistemas de información. Tenemos la captación de datos, que tiene que ver con, tiene que permitir captar toda la información y los datos que tengan que ver con la organización y su ambiente. Después la clasificación de datos, que tiene que ver con esa codificación, ¿sí? De poder asociar determinados acontecimientos con otros que tengan semejanza, ¿sí? Poder clasificarlos mediante determinados atributos. Por ejemplo, a ver, se puede identificar, por ejemplo, un artículo a través de un cliente, de un vendedor, ¿sí? La venta de un artículo de una zona geográfica determinada. Después, por otro lado, tenemos la compresión de los datos, ¿sí? Hay que compactar o reducir, bueno, eso ya está relacionado con lo otro que hablé. Hay que compactar o reducir la información, ¿sí? Para que llegue la información más relevante y la que se pueda comprender mejor. Después, el almacenamiento de los datos. Bueno, esto es importante ya que... ¿Cómo? Ahí en la ficha dice comprensión, no compresión. ¿Cómo? Que estabas mencionando compresión de comprimir los datos, pero en la ficha no dice comprensión. ¿En la ficha o en el PowerPoint, me decís? En la ficha Perdón, en el PowerPoint. Compresión, comprensión, perdón, está, o sea, en realidad tiene que ver con el tema de, sí, acá lo puse mal, tiene que ver con el tema de compactar o reducir los datos.
no con la comprensión en sí. Ahí está. ¿Está bien? Después lo corregimos por después. Bueno, después el almacenamiento de los datos. Son distintas técnicas de resguardo, ¿sí?, de la información o backup para que la información esté disponible cuando la necesites y que yo sepa dónde o a qué archivo lo tengo que ir a buscar o a qué parte del programa. Después tenemos la administración de datos, que tiene que ver con facilitar el acceso a esa información. Después, bueno, el procesamiento de datos, que, bueno, todos los procesos dentro del sistema de información tienen que, lo que tienen que hacer, ese dato de entrada lo tienen que convertir en una salida de información, un reporte, un informe, o bien, no sé, un sistema de facturación, cuando sale la factura, el remito. Bueno, después tenemos la transmisión de datos, que tiene que ver con poder comunicar a puntos separados geográficamente, ¿sí? No sé, por ejemplo, una gran empresa sí que tiene no sé, filiales por distintas partes del país, ¿sí? Cómo se genera esta comunicación de información a través de la transmisión de datos. Y después la exposición de salida de los datos, que esto más que nada tiene que ver con preparar la información producida por el sistema para que yo la pueda recibir bien, ¿sí? Para que el humano la pueda comprender. Entonces, ¿esto qué se hace? A través de... Hay distintos tipos de salida. Van a tener información para decisiones no programadas, y después, por otro lado, distintos tipos de informes, ¿sí? Que tienen que ver con los programas operativos, como pueden ser las órdenes de compra, las facturas, los remitos, puede ser un informe de la cantidad de stock que tenemos. Bueno, tiene que ver con esto la exposición. Hasta acá van bien, por ahí son muchas clasificaciones, pero bueno, es bastante sencilla el área. En el chat no dice nada, Mar, así que seguí. Bueno, y después por último, simplemente para que sepan, les voy a nombrar algunas categorías de sistemas de información que existen en distintas organizaciones. Pueden tener sistemas para el procesamiento de transacciones, ¿sí? Que tienen que ver con ejecutar distintos procesos y rutinas estructuradas en la organización, como en este caso les nombré un sistema de facturación, un sistema de gestión de stock, esos pueden ser algunos ejemplos. Pues por otro lado, el sistema de información administrativa, que tiene que ver todo con el cumplimiento de los objetivos, y pueden ser algunos sistemas que me saquen reportes de la evaluación de las ventas, la evolución de las ventas, del financiamiento, bueno, que me emiten distintos informes que me sean necesarios para tomar decisiones de tipo administrativo. Después tenemos los sistemas de soporte de las decisiones, que ya en este caso me proporcionan a mí la información para tomar decisiones no estructuradas, ¿sí? Como puede ser, no sé, el informe de la venta de algún producto nuevo, o bien si tengo que generar o producir un producto nuevo en la organización, según las ventas, o cómo va la nueva línea de productos, ¿sí? Tiene que ver con cosas no estructuradas, o sea, no son rutinarias ni de transacciones como los primeros sistemas. Y después, por último, los sistemas integrados, que lo que hacen es administrar todas las funcionalidades de los procesos de negocio, ¿sí? Integran la estructura de la organización a la estructura de sistemas. Y después algunos ejemplos también pueden ser, bueno, pueden ser sistemas, de facturación de las ventas, pueden ser sistemas de liquidación de sueldos, después todo lo que tiene que ver con las intranet, que hay en distintas empresas u organizaciones, ¿sí? Que me emiten reportes, que pueden ingresar a documentación, a archivos, a comunicaciones internas. Bueno, eso es más o menos el desarrollo del área, ¿sí? ¿Les quedó alguna duda respecto a esto? La fichita que hay en Es el campus, que se llama...
Claro, se llama TICS, es extensa, por eso Mari trató de comprimir lo mayor posible esto y poner las cosas más importantes. Es extensa, pero es llevadera, así que ustedes léanla tranquila, complementa, digamos, al área de sistemas de una organización, por eso lo damos junto al tema. Cualquier duda que tengan, claro, es esa que está ahí colgada. Pero bueno, es bastante... Sí, es bastante larga y desarrolla muchísimo lo que es el sistema de información, los tipos de sistemas de información que existen, así que fue como bastante resumido esto. ¿Cómo te llama la ficha, Mara? Ahí está. TICS, y ahora lo pongo en... Ahí lo puso Sol. Ahí lo pongo, se llama TICS y organización. Y organizaciones. Está ahí, o sea, están las dos de áreas funcionales y atrás y abajo viene esa TICS. Sí. Es muy llevadera. Así que bueno, ahora vamos a terminar. Siempre piensen esto, estamos hablando de una gran empresa productiva, no estamos hablando de una pyme. Claro. Entonces, esta estructura que nosotros desarrollamos, el desagregado que lo hacemos, es de una gran empresa productiva. Entonces, ahora va a hablar Licho de la última área, digamos, que nos queda como temática para desarrollar, y bueno, después las dudas que tengan. Bárbaro, dale, me comparto. Bueno, yo les voy a comentar un poco, chicos, lo que es la parte de la gerencia de finanzas y control. Funciones de este área, como veníamos charlando y manejando la misma estructura que vienen presentando tanto Sol como Mara, podemos decir que tiene tres grandes funciones el área de finanzas y control. Por un lado, se tiene que encargar de armar la estructura económica y financiera de la empresa. La estructura financiera o económica financiera hace referencia a la composición, porque el área tiene que estar encargada de analizar la composición con la cual se financian todos los activos. Yo abajo le puse un cuadrito que parece muy tonto y muy simple, pero no es más que la visualización de eso. Muchas veces la empresa tiene que tomar decisiones y para la adquisición de algún activo lo tiene que hacer por medio de pasivos, digamos, pidiendo préstamos o de cuentas de tercero, o con capital propio. Ese tipo de decisiones se hacen en base a las distintas tasas y análisis que se tienen que hacer de situaciones, que es este área quienes son los encargados de hacer dicho análisis. Al mismo tiempo, y relacionado obviamente con el punto anterior, está la administración del recurso monetario en sí, las necesidades y la disponibilidad que se tiene del mismo. Y al mismo tiempo, también tiene que encargarse de generar los procesos y los mecanismos de control, ya sea desde lo presupuestario, que es lo que se planifica y se estima, hasta lo real, que es una vez que se da la situación de poder compararlo un poquitito de vuelta. Empezamos a cruzar acá con los conceptos ya conocidos de que son lo que son los procesos de control. Dentro de los procesos de control hay también, obviamente, financieros contables. Entonces, dentro de las distintas áreas, como yo les comentaba, dentro de este área, como yo les comentaba, está la parte de necesidad de capital de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes están en una organización y ven la posibilidad de que la organización agarre, tiene que comprar algo, tiene que invertir en una línea de producto o en una máquina o lo que sea, este área es quien se encarga de hacer el análisis, obviamente, que le involucra financiero. Lo mismo que le decía recién, la adquisición, por ejemplo, de una inversión, ya sea una máquina, sea una campaña de publicidad, sea lo que sea, necesita dinero, y esa composición es la que se encarga el área de finanzas de analizar y de ver si es disponible, y si no es disponible, dónde se puede conseguir. Puntos de análisis del punto de equilibrio es también este área, obviamente, que desarrolla este tipo de análisis. Entonces, para poder entender esto hay que saber lo que es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio representa los niveles mínimos hasta donde se puede producir sin tener pérdida. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros si producimos cierta cantidad y las vendemos, tenemos que saber hasta dónde tenemos que vender mínimamente para poder cubrir todos los costos. Eso es el punto de equilibrio en forma sencilla y superficial. Proyecciones económicas, al mismo tiempo son las necesidades que se pueden llegar a tener, que va relacionado con las proyecciones financieras.
Yo les quiero hacer una pregunta, porque este área es importante poder comprender la diferencia. ¿Saben qué diferencia hay entre análisis económicos y análisis financieros? ¿Alguno lo sabe? Los financieros se refieren a cómo una empresa puede, valga la redundancia, financiarse, cómo puede llegar a pagar su operación. Me suena de vengado y percibido. No, a ver, de vengado y percibido. ¿Cómo? A ver, explícalo mejor, porque lo tiraste así muy suelto, a ver. Finanzas maneja más con el criterio de lo que es percibido, es decir, la liquidez que maneja la empresa para poder financiarse, y de vengados los derechos tiene la composición, esto no es de parte del principio de vengado, pero la composición del activo en sí, más que la liquidez. Bueno, ¿alguno más? ¿Tiene alguna idea de lo que es la diferencia entre económico y financiero? Bueno, parece que no. Lo financiero tiene que ver con el ingreso y las salidas de dinero, y la información económica no tiene que ver con los resultados de la gestión. Perfecto. Bien, entre los tres podemos entonces cerrar una pequeña definición de las diferencias entre económico y financiero. Para resumir las tres ideas que están en parte bien de lo que estuvieron diciendo les voy a dar un ejemplo. Una situación económica que se puede ver en un resultado, por ejemplo, un estado de resultado económico, podemos decir que, por ejemplo, una empresa vende un producto a 100 pesos, todos los costos asociados son 70 pesos, y la rentabilidad que le va a quedar neta es de 30 pesos. Eso es económico, es una visión económica. Ahora, financieramente podemos decir que esa venta se cobró en 2 meses. Entonces, el análisis que se tiene que hacer financieramente, como bien dijeron los chicos, está relacionado al flujo de dinero. ¿Qué quiere decir? A lo que ingresa y a lo que sale. Entonces, una vez diferenciados estos términos, financiero relacionado al flujo de dinero, proyecciones económicas, como decía Diego, relacionado más al periodo de lo devengado y de lo de efectuado realmente. Cuando se hablan de proyecciones económicas y financieras, estamos haciendo básicamente esto. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos que vendimos y que nos quedó de ganancia esos 30 pesos que lo vamos a cobrar dentro de un mes, no podemos ir a hacer las compras automáticamente con esos 30 pesos que tenemos de rentabilidad económica, porque no los tenemos por ahí en la mano. Entonces este tipo de proyecciones y de estimaciones son las que hace este tipo de área de finanzas a la hora de hablar proyecciones. ¿Se entiende? ¿Alguna duda de eso? El chat está ultratumba, pero para mí está claro, ¿eh? Está claro, hay mucho silencio, sí. Bien. Entonces. ¿Puedes repetir una vez más, como para afianzar? ¿Cómo? De vuelta. No te Pero escuché. si una vez más, ¿puedes repetir la diferencia? Claro, bien. La diferencia en sí, como lo plantearon ustedes, está bien. Yo lo quise intentar darles un ejemplo. Entonces volvemos. Cuando hablamos de proyecciones económicas, hablamos básicamente del resultado económico, para la redundancia, de lo que es relacionado al tiempo, a la parte del resultado de la rentabilidad de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo a dar el ejemplo. Si nosotros vendemos productos por 100 pesos, tenemos un costo relacionado a eso, que son de 70 pesos, la rentabilidad nos queda de 30 pesos. Esa rentabilidad de 30 pesos no significa de que tenemos 30 pesos en el bolsillo, hablando burdamente, sino que ahí es cuando uno tiene que hacer la proyección financiera. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, nosotros cobramos las ventas a los 30 días, los 30 pesos no los vamos a tener hasta que lo cobremos. ¿Me seguiste ahí? Ahora, si obviamente, si decimos que nosotros vendemos y pagamos todo al contado, es muy probable que esos 30 pesos y que el económico y el financiero sean iguales. Estoy dando un ejemplo simplificándolo muchísimo, no quiero profundizar en detalles, pero el concepto sería ese, ¿lo entendiste ahí? Sí, con el ejemplo lo entendí mejor. No lo había agarrado la primera vez. Bien. ¿Segura? Sí. Obviamente que lo tengo que leer, ¿no? Porque después si lo tengo que decir yo sola, capaz. Acordate
como dijeron los chicos, como dijo Diego, y no me acuerdo quién había hablado antes, el financiero se relaciona al flujo de dinero. Bien, entonces el financiero vos analizás la parte de entrada, los ingresos y los egresos. Claro, sí, sí. Sé que la finanza se relaciona con la entrada y con la salida, y que lo económico con los resultados de esa gestión. Pero no sabía cómo aplicarlo. Bien, bien. Perfecto, entonces. Cualquier cosita me vuelven a parar. Entonces, volviendo a entrar al área, a los conceptos más generales y siguiendo la estructura que dieron Sol y Mara, podemos decir que el área de finanzas, estamos hablando, recuerden este tilde que no es menor, de una empresa productiva. Entonces en ese caso el área de finanzas y control es un área de apoyo, tiene una dependencia directa habitualmente con los dueños o la gerencia general, tiene un tipo de, tiene un tipo de autoridad lineal, por un lado con el gerente general, y al mismo tiempo tiene una autoridad funcional, porque muchas veces es quien termina también dando sus opiniones a las distintas áreas. Un ejemplo de ese tipo podría ser si producción quiere comprar una máquina, muchas veces el peso y el comentario y la opinión y la autorización o no desde el área de finanzas para ver si existen los recursos para poder comprarla, tiene un peso importante, por lo cual ahí es cuando se refleja el tema del tipo de autoridad funcional. Los objetivos del área, les puedo dar como ejemplo que pueden ser objetivos de inversión. Por ejemplo, si se quiere, vamos a volver al tema de una máquina, que es un ejemplo sencillo. Si dice que el área de producción quiere una máquina para incorporarla, ellos al mismo tiempo tienen que ver el dinero, el costo que les ocurre, que incurren al tener que pagar esa máquina, la cantidad de unidades que puede llegar a aumentar la producción y los beneficios que vienen asociados con ello. Todo ese tipo, todo lo que hace todo el análisis de la inversión financiera son lo que hacen ellos como objetivo. Entonces pueden buscar desde el mismo punto la cantidad de rotación que tienen los activos con el patrimonio neto. Hay muchos ratios y muchos medidores para poder analizar un tipo de inversión que al caso no va a profundizar y meterme puntualmente porque los voy a terminar mareando. Pero dentro de los objetivos del área está basados a las inversiones. Otro, como bien decía, también al financiamiento. Cuándo conviene financiarse con capital propio, cuándo conviene financiarse con capital externo. Por ejemplo, una frase que está siempre conocida es que hay veces que se conviene financiarse con capital externo porque por ahí las tasas de interés son bajas, la inflación es más alta. Son distintos análisis que recaen también sobre este área. Otro tipo también de objetivos que puede llegar a generarse en este área es las políticas de dividendos. Cuando en una gran empresa se termina un ejercicio económico, se desarrollan lo que se llaman asambleas, donde los dueños son quienes deciden qué pasa qué se hace con los resultados obtenidos, suponiendo que estamos en un ejercicio que haya dado ganancia, en la asamblea de socios se vota a ver cuánta plata se reinvierte en la empresa, cuánta se distribuye para los socios y que cobren y demás. Ese tipo de políticas de dividendo, como se dice, es también parte del área de finanzas. ¿Por qué? Porque volviendo al caso que estábamos hablando de la diferencia económico y financiero, imagínense si una empresa se financia mucho las ventas y dice, bueno, tengo 30 pesos porque en el económico me dio 30 pesos, distribuyamos todo. Y por ahí financieramente no está la plata porque la cobran en distintos ejercicios y termina habiendo un problema en la estructura financiera que puede llevar a problemas muy graves. Entonces también entraría en esta parte de juegos. Y por el otro lado, los criterios de departamentalización que se ven en este área pueden ser, principalmente, es funcional, por distintas funciones, y podría llegar a verse también algunos que sean geográficos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay alguna sucursal que por ahí tenga caja chica o alguna independencia en el manejo financiero, seguramente se pueden llegar a tener con algunos límites
de autorizaciones y demás, pero podría llegar a tener alguna departamentalización geográfica. La estructura del área es muy sencilla y suele ser pequeña. Está el área de finanzas y el área de control. Y dentro de finanzas está la parte de tesorería y propiamente finanzas. El área de finanzas, como venía comentándoles y ordenándole un poco con todos los conceptos que les fui dando, es la que suele tener en sus actividades, digamos, la actividad de finanzas, propiamente sería la evolución de las inversiones, como yo le comentaba, que analizaban si era rentable, no era rentable, si convenía, si no convenía. Hay veces que conviene muchas veces terciarizar en lugar de armar toda una estructura para pagar algo. Ese tipo de decisiones la tomaría la planificación financiera. Es un poco lo que yo les comentaba del cash flow cuando hablaba de planificación de finanzas, que lo comparábamos con el económico. En la ficha por ahí pueden llegar a encontrarse en la ficha de áreas funcionales, en la última instancia que habla de cash flow y que da un ejemplo, que es básicamente plasmado en un cuadro, en una matriz, los días de un periodo analizado en el cual cómo van a ir ingresando los cobros y cómo van a ir reflejándose las erogaciones en los distintos periodos. Eso es lo que es una planificación financiera. Después tesorería. La actividad de tesorería básicamente se relaciona con la seguridad y con las cuestiones propiamente dichas del dinero y del movimiento del dinero en sí. La ficha van a leer que habla de mucho de cheques y demás. Hoy en día por ahí baja un poco la circulación de cheques en la vida misma, pero se relaciona a eso, el tema de la custodia, de la seguridad y demás. Puede haber controles para quienes aprueben pagos, controles de arqueos de caja, distintos procedimientos que es tesorería quien se encarga de tener esas certezas. Y por último, la parte de control, que puede haber un control contable. Básicamente está hecho con las medidas de lo que son los sistemas contables de registraciones y demás. La parte impositiva también que se tiene que no solo controlar la parte contable, eso también va a decantar a ver cuánto se paga por los riesgos que tiene uno al no pagar impuestos o tener un descontrol de eso. Y mismo también el control interno. Control interno muchas veces se ve reflejado en grandes empresas. Por ejemplo, cuando se hace alguna auditoría o algo por el estilo, no, una auditoría externa, muchas veces el proceso de auditoría, cuando se toma una gran organización, tiene un punto que es clave, que es análisis del control interno. ¿Qué quiere decir esto? El control interno es muy importante para este tipo de conceptos porque hay veces que no se tiene en cuenta y, por ejemplo, para sacar un balance y se tenga que aprobar los balances los ordeno un poquito más. Las organizaciones, como les dije, todos los años cierran los balances y terminan haciéndolo eso en asambleas. Para poder presentar eso y que sea aprobado por los socios, tiene que estar también aprobado por una auditoría externa. Ese tipo de auditorías también se apoyan en los controles internos para ver dónde pone la lupa y dónde no. Si vos ves un control interno que es muy fuerte, que tiene los sistemas que funcionan muy bien y que los resultados son muy confiables, el tipo de profundización que tiene la auditoría es más leve. Entonces, suelen tener eso las grandes empresas. ¿Tienen alguna duda de esto? Fui medio rápido, porque ya estaba Martín para dar clases. No, mira, de hecho el chat está muerto, pero desde que arrancamos... Sí, muy tranquilo. Y súper claro. Igual recuerden que esto es, igual lo hicimos bastante completo, pero es más bien orientativo para que ustedes se puedan apoyar en la ficha. Así que cualquier duda lo pueden escribir en el campus o por el foro de lo que le haya quedado. Para cerrar la parte de áreas funcionales, nosotros le queremos proponer con entrega el lunes que viene, 7, hasta las 16 horas, el trabajo práctico de la guía Fabritech. Son 3 consignas sencillas, pero está bueno porque podemos aplicar todo lo que vimos hoy. Tienen que armar un organigrama, lo tienen que trabajar en grupo, hablar de los criterios de departamentalización y los tipos de autoridad. Así que les pedimos que
lo vamos a dejar asentado para que no haya ningún problema de comunicación, lo vamos a hacer por el método escrito, así todos lo entregan en tiempo y forma. Para el lunes que viene, que es lunes 7, hasta las 16 horas. ¿Sí? A la hora de la cursada, para que no haya complicaciones y no se entienda mal. Perfecto. Bueno, Martín, no sé si los dejamos liquidados, pero... ¿Ya estamos? ¿Ya estamos? Sí, estamos. Ya estamos. Bueno, buenas tardes. Vi que tuvieron una clase intensa en descripción de áreas, así que vamos a hacer un repasito de lo que había quedado pendiente para hoy, que era levantar las teorías motivacionales que habían visto y básicamente hablar de comportamiento grupal. ¿Estuvieron leyendo alguna de las teorías motivacionales? Estén atentos al chat, chicos, si me hacen el favor. Sí, pero no, está callado, Martín. Antonio dice que sí. A ver, Antonio, sí. Contame un poco. Causo. ¿Estás con audio, Antonio, o escribís? ¿Sobre qué? Sobre las teorías motivacionales, estaba preguntando. La verdad es que tenían que leer la jerarquía de las necesidades de Maslow y Herbert, les pedí. No te hablando del audio, no sabía. ¿Pudieron leer algo? No hay problema, Antonio. ¿Alguien pudo leer algo? No, ¿por lo visto? No, por lo visto no. Mucho silencio. Bueno, entonces, léanlo para la próxima. ¿Sí? Habíamos quedado que lo leían, así lo orientamos un poco. Y visto la poca, acá me dice sinceramente no, bueno, gracias por la sinceridad. Listo. Tema que se toma y que está aquí, que está en el examen y que lo leen ya para el examen. Vamos al comportamiento entonces. Lo que quedaba, comportamiento grupal, habíamos dado comportamiento individual, que veíamos distintas formas de conocer el comportamiento individual, habíamos hablado de actitudes, de percepción, de aprendizaje, habíamos hablado de rasgos de personalidad y habíamos hablado de motivación. Motivación, dimos lo que es la motivación, la diferencia con incentivo, dimos el proceso motivacional, y ustedes tenían que leer las teorías fundamentalmente dos, la de Abraham Maslow, que es la jerarquía de las necesidades, y la de los factores higiénicos y motivacionales de Friedrich Herbert. El comportamiento grupal hay que entenderlo como lo que es entonces, decíamos cuando introdujimos al comportamiento, en que tiene sentido ver comportamiento grupal y tiene sentido hablar de personas y de grupos, porque tanto las personas con su comportamiento como los grupos con su comportamiento son distintos. Dicho de otra manera, el comportamiento de los grupos no es la sumatoria individual no es la sumatoria de los comportamientos individuales, sino que el propio grupo, por dinámica, por características, por roles, tiene su propio comportamiento. Ustedes ya saben, nosotros hemos visto distintos tipos de grupos, desde una primera división que habla de conceptos vinculados a lo formal y a lo informal, ¿no? Entonces, acuérdense que un área, por ejemplo, una gerencia, recién hablaba Lisandro de la económico-financiera, es un grupo formal, es un grupo que define la organización con un objetivo determinado, con una función, con tareas, con actividades y con integrantes. Ese grupo, entonces, es un grupo de la organización, y el área financiera, como área, entre otras, como área tiene también un comportamiento grupal. Entonces, hay una parte formal de la organización que define los grupos. Habíamos visto, me acuerdo cuando vimos el proceso de coordinación, hablamos de comité como un ejemplo, como un instrumento, una herramienta de coordinación. Los comités muchas veces son formados en organizaciones con representantes de distintos grupos, de distintos sectores o áreas de la organización. Puede participar un financiero, puede participar producción, puede participar comercialización, puede participar recursos humanos, y arman un comité que está seguramente su creación circunscripta a un objetivo determinado. Cumplido ese objetivo, cumplido el rol por el cual fue creado ese grupo, el comité se disuelve. Bueno, puede durar N tiempo, pero en algún momento pierde sentido ese
ese comité, o se vuelven a cambiar sus integrantes, etc. Entonces, esos también son grupos formales. Normalmente son conocidos como grupos de tareas, digamos, ¿no? O sea, hay una tarea determinada, se crea el grupo para eso, y a partir de eso, de esa creación, el grupo actúa. Es un grupo formal. Lógicamente no responde a la lógica de un área funcional. Por eso hablamos después de grupos de mando, llamados grupos de mando, o áreas funcionales, o como quieran llamarle. Son grupos ya con más durabilidad en el tiempo, a partir de que forman parte de un área funcional de la organización. Los otros, si bien son grupos formales, pero normalmente responden en su creación, en su continuidad y en su caducación a un objetivo por el cual se crean, y cuando este objetivo se cumple, el grupo de alguna manera se disuelve. Y después teníamos un otro gran grupo grupo de grupos, digamos, que son los informales, ¿no? Los informales, que son aquellos grupos que se van generando normalmente por la interacción natural entre las personas de una organización. Lo habíamos visto como parte de la organización informal, lo habíamos visto como parte de la estructura informal, habíamos tenido como antecedente histórico la importancia que tiene la teoría de las relaciones humanas en conocer la dinámica de los grupos, en conocer cuál es su real comportamiento, en separar un comportamiento grupal informal de un comportamiento grupal formal. Y en definitiva se trata de eso, ¿no? Desde los grupos de amistad, o sea, las relaciones que puede tener alguien dentro de una organización por mayor afinidad, por mayor empatía, que muchas veces incluso trascienden el ámbito organizacional y se trasladan a la vida privada o a otras actividades que hace ese grupo de personas fuera de la organización, se reúnen o alguna práctica deportiva, o se reúnen a compartir un evento social determinado, o familiar. Forma parte de esto del comportamiento también, por supuesto, grupal. Y después comportamientos ya más vinculados a lo que llamamos grupos de presión, ¿no? Grupos de presión, o sea, todos aquellos, por ejemplo, grupos que dentro de la organización, por ejemplo, un grupo de trabajadores y trabajadoras que por algún motivo en particular se agrupan, tienen un comportamiento, una cohesión grupal para reclamar mejoras salariales, para reclamar condiciones y medio ambiente de trabajo, o para proponer a la organización, a los directivos de la organización, una mejora en alguno de los procesos. De alguna manera siguen siendo grupos informales, no ya de amistad, sino que grupos informales que tienen, en definitiva, también un objetivo dentro de la organización. Indudablemente, así como decíamos que el comportamiento individual uno puede observarlo a través de estos tópicos que vimos, repito, actitud, personalidad, aprendizaje, motivación, por supuesto, y percepción. Bueno, cuando vemos comportamiento grupal, ¿qué hay que observar? Bueno, hay que observar fundamentalmente el grado de cohesión que tiene el grupo, si ese grupo, grado de cohesión, ¿qué significa? El grado de unión que tiene el grupo, si ese grupo es unido, y además ese grupo de alguna manera está en sintonía con los objetivos de la organización. Entonces, esto es altamente favorable para la organización, ¿no? Grupos unidos, enrolados, alistados, alineados a los objetivos de la organización, termina siendo un factor muy positivo del comportamiento volcado a los resultados organizacionales. En cambio, cuando el grupo no está cohesionado, cuando no hay unión de grupo, cuando más que un grupo es una sumatoria de voluntades individuales, bueno, en este caso, al no haber un alto nivel de cohesión, el grupo no tiene mucho impacto sobre la eficiencia organizacional. Lo que en términos generales no es ni bueno ni malo, ¿de qué depende en definitiva? Cuando ustedes analizan la importancia de la cohesión del grupo, cuando el grupo está muy unido es importante y su impacto sobre la organización resulta y suele ser importante. Cuando el grupo no está cohesionado, cuando el grupo no está unido, su impacto es menor, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante, además del grado de cohesión, hay que analizar el grado de afinidad, de alineación que tienen los grupos con los objetivos de la organización. Entonces, un grupo unido que está alineado con los objetivos de la organización impacta positivamente a la organización. Un grupo unido que está no alineado a los objetivos de la organización o con una posición contraria a los deseos
o los objetivos propuestos por los directivos de la organización, normalmente es una situación potencial de conflicto. Otro de los puntos a analizar cuando uno analiza el comportamiento es los roles que ocupan cada uno, comportamiento grupal me refiero, es analizar los roles que cumplen cada uno de los integrantes del grupo, ¿no? Nosotros ya decíamos, hoy lo repetíamos, no todos los individuos tienen el mismo comportamiento, en un grupo que en otro, o no todo el comportamiento grupal forma parte de una sumatoria de comportamientos individuales. Entonces, cada uno de nosotros, depende del grupo que formamos, tenemos distintos roles, y estos roles varían dependiendo del grupo, de la situación en la cual estamos, el grupo que estamos cumpliendo. Y después, con relación a las normas de conformidad, también es importante destacar que el grupo va creando normas de participación, normas de participación, lo que se llama es, por eso se llama normas de conformidad, en definitiva, normas informales que genera el grupo, cuando el grupo es informal, normas informales que genera el grupo que para participar o para pertenecer, mejor dicho, a ese grupo, hay que estar alineados y hay que respetar, ¿no? Entonces, muchos grupos de amigos, o grupos de presión, o incluso grupos formales también, tienen esas normas de conformidad. De alguna manera son normas o formales o informales que hacen que una persona pueda estar o no dentro de un grupo, ¿no? O se sienta de alguna manera contenido por el funcionamiento de ese grupo. Bueno, básicamente es esto de comportamiento grupal, no quiero demorarme demasiado en esto. Lean entonces motivación, lean las dos teorías, la de, ya no creo, en el programa la semana que viene que tenemos, ya empezamos con descripción, Mara o Lisandro, ¿lo tienen ahí, Mara? Sí, empezamos con descripción de tipo organizaciones. Ya empezamos con descripción de tipo. Entonces me voy a tomar 5 minutos más para hablar de conflicto organizacional. Sí. ¿Está bien? Empezamos con la próxima clase, ya vamos a descripción, ¿no? Sí. Me tomo 5 minutos más para hablar de conflicto organizacional, básicamente definiendo conflicto como diferencias percibidas entre dos o más personas dentro de la organización, diferencias generalmente incompatibles, percibidas entre dos o más personas dentro de la organización, o a veces no percibidas, pero latentes, que puedan, de alguna manera, estas diferencias en algún momento evidenciarse, ¿no? Entonces, ustedes saben que, y lo decíamos en algún momento, ya por las primeras clases, que cualquier organización tiene distintas características, tiene a mi entender, dos características fundamentales. Una es relaciones de poder y la otra es administración de conflictos. Naturalmente las organizaciones son fuentes de conflicto. Por el solo hecho de ser dos o más personas, ya esa convivencia entre dos o más personas, o la convivencia de los integrantes de la organización con agentes externos o con agentes del medio ambiente, clientes, proveedores, el Estado, entidades financieras, sindicatos, hace que las situaciones de la organización, de conflicto estén siempre presentes en una organización. Por supuesto que no hay una definición de conflictos positivos o conflictos negativos, no hay una definición de conflictos, le llamamos funcionales o disfuncionales. En realidad, si un conflicto es funcional significa que su resolución es favorable para la organización. O sea, que el funcional tiene una connotación positiva para la organización, mientras que el disfuncional es aquel conflicto cuya resolución termina siendo negativa para la organización. O sea que en realidad, para clasificar un conflicto como conflictos positivos o negativos, hay que básicamente esperar su resolución, y a partir de la capacidad que tenga quien gestiona, o el que dirige la organización, o el responsable de un grupo, o lo que sea, ver a partir de la capacidad que tiene para poder resolver una situación de conflicto, bueno, es entonces que los conflictos organizacionales pueden entenderse como positivos o funcionales, o negativos o disfuncionales. Básicamente, y ya lo hemos ido estudiando a lo largo del curso, fundamentalmente cuando vimos las distintas teorías administrativas, hay teorías en las cuales
ven al conflicto como una visión, yo digo, clásica, ¿no? Propia de la teoría clásica, en la cual el conflicto es algo negativo para la organización y hay que evitarlo, ¿no? Entonces, todo lo que en definitiva trabajaba Taylor en su remuneración, trabajaba Taylor en esto de fomentar la competencia individual, lo que buscaban en definitiva era la existencia del conflicto, era que de alguna manera el conflicto se evitase, ¿no? Después hay otras teorías ya un poco más vinculadas a las teorías de las relaciones humanas, teorías más, si se quiere, más humanísticas, o visiones más humanísticas, más que teorías, que como nosotros vimos también con Elton Mayo, bueno, el conflicto es una situación que existe en las organizaciones, y un poco como estuvimos explicando recién, en gran parte su potencial conflicto termina siendo positivo a partir de la capacidad que tenga la organización para poder resolverlo. Entonces, no ven en el conflicto algo negativo, sino que ven algo que ocurre, que es natural que ocurra, porque es una organización, porque es un conjunto de personas, porque hay relaciones de poder, porque hay jerarquías, porque hay objetivos contrapuestos, porque hay metas distintas, bueno, porque hay relaciones interpersonales. Entonces, todo eso genera conflicto, naturalmente genera conflicto. Y una tercera visión, un poco quizás más moderna, una visión, lo que le llaman una visión interaccionista del conflicto, en la cual lo que busca es el promover las situaciones del conflicto, ¿no? O sea, que es una idea en la cual estas situaciones de conflicto lo que genera es energía, esa fricción genera energía, esa energía termina siendo positiva para la organización. O sea, desde la gestión cuidadosamente, inteligentemente, con mucha sabiduría, es fomentar situaciones de estrés, situaciones límites en el buen sentido, para generar que las personas de la organización den lo mejor de sí y puedan, a partir de estas situaciones, no digo límites, pero estas situaciones movilizantes, estas situaciones de conflictos terminen siendo, en definitiva, favorables para la organización, ¿no? Esto es algo, si quieren, como antónimo, como algo antagónico, estas organizaciones que están anquilosadas, estas organizaciones que no tienen mayores motivaciones sus integrantes, que tienen muchas cosas ya resueltas. Entonces, una organización que no tiene situaciones de conflicto, pero es una situación que tampoco crece, que tampoco se desarrolla, que tampoco genera dinámicas distintas positivas para la organización, ¿no? Entonces, lo importante en conflicto es algo natural para las organizaciones. Bueno, cualquiera que trabajamos, no sé si hay algunos de ustedes, yo sé que algunos trabajan, yo digo, no se hagan mala sangre cuando tengan situaciones de conflicto en el trabajo, porque esto les va a pasar siempre, digamos, ¿no? Yo he trabajado en muchísimas organizaciones del año que me recibí hasta hoy, y he estado permanentemente en situaciones conflictivas en la organización, en las cuales uno no está muchas veces atravesado personalmente, o también, pero indudablemente la gestión de una organización, la gestión de un grupo de trabajo, en gran parte, su principal característica es administrar estas relaciones o situaciones de conflicto. Una organización es conflicto potencial, decíamos, o sea que puede llegar a ocurrir con un conflicto latente, que está, pero que todavía no se manifestó, y lógicamente cuando el conflicto ya sale, se manifiesta, y ahí naturalmente requiere de técnicas para poder administrar este conflicto, técnicas para resolver el conflicto, ¿no? Y acá las técnicas para resolver conflictos, bueno, son muchas también. Una de ellas puede ser la evasión, o sea, evadir el conflicto, medio ir permanentemente con mucha cintura, tratando de ir evadiendo las situaciones de conflicto. La otra es, otra manera es enfrentarlas, encararlas, buscar solucionarlas frontalmente, o sea, reconociendo la situación, llamando a quienes están en una situación de conflicto y buscarlas, solucionarlas, cerrar las puertas de la habitación, de la oficina, con mucha frontalidad y resolverlo. Algunas situaciones requieren de algún árbitro, ya situaciones de conflicto que ya se dan, que requiere algún tercero
que tome una posición hacia que tome una inclinación hacia una posición o hacia otra posición. La negociación también es una manera de ir permanentemente buscando suboptimizar, bueno, lo que estuvimos hablando en su momento cuando vimos determinación de fines y objetivos, la negociación que también aparece como una fuente de conflicto. ¿Cuál es la mejor? No hay una mejor, no hay una peor, no hay ninguna que sirva. Indudablemente andar evadiendo permanentemente los conflictos no es tampoco una herramienta efectiva o sostenible en el tiempo. Uno puede, ante un determinado conflicto, evadirlo, si entiende que es un conflicto menor, si es un conflicto que no puede tener, que difícilmente vaya escalando una situación conflictiva de la organización. Eso es muy difícil de saber, porque uno realmente sabe cuándo empiezan los conflictos, pero no sabe cómo se van encadenando y cómo van terminando, y a veces una pelea menor, o una diferencia, no hablemos de pelea, una diferencia menor entre 2 o 3 integrantes de la organización va escalando y termina siendo, si no se corta a tiempo, una situación negativa para la organización, disfuncional para la organización. Uno tampoco puede andar enfrentando y forzando, con franqueza todo lo malo que está viendo la organización. La diferencia entre ser franco y ser torpe es y ser torpe políticamente es muy delgada. Muchas veces quien cree que en la franqueza un atributo positivo, y de hecho lo es un atributo positivo la franqueza, sin duda, es un principio la franqueza, sin duda, pero muchas veces en determinadas situaciones el ser extremadamente franco termina siendo de una torpeza política, ¿no? Entonces, siempre hay que tener el timing o la habilidad del arte de, ante el conflicto, ante quiénes son los que forman parte de ese conflicto, ver si se puede llegar a alguna de estas soluciones, y hay algunas más. Sí, bueno, la otra es forzar, ¿no? Forzar el fin del conflicto. Bueno, listo, ya termínenla y se acabó, y manda uno a un lado, otro a otro, y se acabó la cuestión, se acabó la discusión y chao. Es otra también de las técnicas para solucionar conflictos. No tengo una en particular que sea mejor que otra, repito, son todas, se van adaptando a quienes, a las personas, al comportamiento de las personas forman parte de la organización, al comportamiento de los grupos y fundamentalmente al contexto y a las situaciones conflictivas a analizar. Bueno, creo que con esto está, di por arriba las fuentes de conflicto, las puedo poner, hablé de la jerarquía es permanentemente una fuente de conflicto, la situación superior subordinada de los clásicos, pero cualquier situación de trabajo donde hay alguien responsable de una tarea y hay un grupo que responde a esa persona, es situación de conflicto permanente. Por eso no es poco común que haya conflictos entre superior y subordinado. La relación entre superior y subordinado es una relación entre superior y subordinado, y esto habitualmente, si no lo es una potencial fuente de conflicto. Por supuesto que también las relaciones interpersonales entre las personas es una fuente permanente de conflicto, diferencias compatibles entre uno y otro por forma de encarar cuestiones de trabajo, hasta por cuestiones muchas veces no del todo claras de por qué uno no se siente cómodo laburando o trabajando con otra persona o con otro grupo de personas. Muchas veces los objetivos contrapuestos también, los intereses contrapuestos también hablan de situaciones de conflicto, más cuando uno está en una organización, tiene muchas veces objetivos individuales que no se relacionan, no tienen correlación directa con los objetivos de la organización. Esto va generando situaciones de conflicto. Para terminar entonces, el tema de conflicto, ¿qué genera el conflicto? Genera estrés organizacional, ¿no? Genera mal clima laboral, no mal clima laboral, genera un clima laboral que si esos conflictos no son abordados criteriosamente por parte de quienes tienen la responsabilidad de gestionar, normalmente llevan a una situación de estrés organizacional que termina siendo negativo. Ustedes saben que el estrés, bueno, no sé si lo saben, pero el estrés en dosis
el estrés en dosis razonables es algo positivo, tanto para el ser humano como para una organización, ¿no? El estrés que tiene un animal cuando es atacado por alguien, por otro animal, un depredador, habitualmente ese estrés, el escaparse, en la situación de estrés, esa situación de estrés le permite escaparse y poner toda su adrenalina y las funciones de su cuerpo bien enfocadas a escaparse de quien quiere atrapar. Entonces es una situación de estrés. Nosotros cuando también estamos en situaciones estresantes, que tenemos un deadline, una línea, un momento para entregar un trabajo, o tenemos que responder con un informe, o tenemos que hacer una disertación ante un público, son todas situaciones de estrés. Ustedes ante un examen, nosotros ante un examen también genera situaciones de estrés. Si son razonables, terminan siendo positivas, porque disparan respuestas del cuerpo para poder franquearlos con éxito y superarlos con éxito, ¿no? En una organización pasa lo mismo, una organización estresada, en términos razonables y en términos positivos, es una organización que está alerta, es una organización que está, cuando hablamos recién de la promoción de los conflictos, ¿no? O sea, hasta ahí. Ahora, cuando ya se pasa de situaciones de conflicto y se pasa de estrés, y ya el estrés empieza a transformarse en una enfermedad, tanto para el sistema biológico como para un sistema social, como son las organizaciones, bueno, esto ya actúa negativamente y genera normalmente un mal clima organizacional, y difícilmente una organización vaya mejorando o mejore con un mal clima organizacional. Puede mejorar, pero seguramente si hubiese mejor clima mejoraría mucho más. Bueno, con esto quería terminar, básicamente era lo que nos faltaba de esta última parte de comportamiento. Acuérdense, comportamiento individual, suman ustedes motivación, dos teorías de motivación, las tienen que leer, por supuesto queda a disposición para cualquier duda que les venga de la lectura. Comportamiento grupal y el concepto de conflicto. No sé si falta algo, Mara, Lisandro. No, perfecto. Nosotros acá ya... había preguntado Juan Pablo chicos? No, está muy tranquilo. A ver, Lisandro, que decías algo. Preguntado Juan Pablo por la pirámide de Maslow, pero bueno, la lean ellos después. Juan Pablo, ¿qué preguntaba? Lo de la pirámide de Maslow, lo vamos a hablar la semana que viene, pregunta Juan Pablo. No, acuérdense que lo teníamos que leer, si no pudieron leerlo, no importa, lo leen, estudienlo ustedes, y cualquier duda, en cualquier momento la levantamos, o si no en el repaso. Ya para mí es un tema dado, esto es lo que digo, pero léanlo, cualquier duda que tengan, por supuesto, no los vamos a dejar de garpe, nos hacen las preguntas, y nosotros con gusto las vamos respondiendo. Tanto la de Maslow como la de Friedrich Herbert, que es la teoría higiénica motivacional de las necesidades. Son, bueno, capaz que decir entretenidas queda un poco ambicioso, pero son entretenidas, digamos. Pasan bien, pasan bien. ¿Alguna otra duda? No, por lo menos no. ¿Alguna duda tienen, chicos? Ya el miércoles, Martín, empezás a dar todo lo que es empresas familiares, grandes empresas. Ya ahora, el 2. ¿pasado mañana? Sí. Bueno, voy a hacer entonces el lunes voy a dar un modelito de descripción de organizaciones. Entramos a la última unidad el miércoles. Entramos a la última unidad el miércoles, es descripción de organizaciones en particular, y lo que tratamos de ver aquí es, a partir de la descripción que hagamos de distintos tipos de organizaciones, de alguna manera ver cómo funciona esto que vimos de determinante de la complejidad o características de la organización por su tipo. De alguna manera es, no digo aplicar todo lo que vimos al funcionamiento de las organizaciones, pero sí que ustedes entiendan con una cierta generalidad cómo funcionan y qué características tienen determinados tipos de organizaciones de una manera más profunda, más detallada de lo que vimos en las tipologías. Seguramente vamos a tener algunos de ese estar, algunos invitados especiales, ya tenemos, ¿no? Sí, ya tenemos algunos invitados especiales que nos van a hablar del Consejo Profesional, de la Facultad de Ciencias Económicas, bancos. De bancos, también van a hablar de alguna empresa de base tecnológica,
Blue Draft, que van a venir a hablar con nosotros también, de una ONG, que es el Banco Alimentario de La Plata, ellos han comprometido ya la presencia, y no sé si alguien, de alguien de cooperativismo también, sí, para que la adopción de las cooperativas, tanto Toto Fiorenza, y bueno, no sé si queda algún otro invitado, si el resto lo vamos a ir dando. No, nadie más, no. Nosotros. Va a estar la vicedecana de la facultad también como presencia estelar, dando asociaciones profesionales y la Facultad de Ciencias Económicas. Así que bueno, tenemos a partir del miércoles para entretenernos con eso hasta el parcial, que es el 16, ¿no? Sí, el 16 es el segundo parcial. Bien. Bueno, y no se olviden del práctico para el otro lunes, para el 7. Ya lo dijimos igual, así que... ¿Cuándo es la entrega del práctico? El 7 nos tienen que entregar el práctico de Fabritech, el 7 de junio. La hora pico es cuando arranca la cursada, para que no haya confusiones. Hasta las 4 de la tarde es el horario límite. Claro. Bien, bueno. Perfecto, bueno. No habiendo para más, y después de haber estado casi 2 horas de clase,